Constituyente, yo quisiera traer a colación un tema que se ha generado en las últimas 24 horas y que yo estaba hablando con Tatiana justo antes de ir al aire, y es el tema de Caracol TV y RCN, que debido a la difusión de un mensaje en la cual explícitamente llamaban al asesinato del presidente Nicolás Maduro, ya no se ven en Venezuela. Le hago esta pregunta a usted porque usted fue presidente de Conatel. Correcto. ¿Qué nos puede decir a propósito de esto? Bueno, ese es un tema que en lo particular puedo decir que podemos dar una aproximación muy cercana a lo sucedido. Pues, tuve la oportunidad, y para mí además creo que honrosa, de estar cuando CNN en español lo sacamos como comité de Conatel, lo sacamos de Venezuela. ¿Qué es lo que procede en el particular? En vista de un incumplimiento ya tipificado, como es la instigación al odio, en este caso particular, a través de dos canales que no están ubicados en el territorio nacional, entiéndase, RCN y Caracol, son dos canales ubicados en Colombia, que se ven en Venezuela a través de operadoras cableras. Lo que procede en ese particular es un procedimiento administrativo, se abre un procedimiento administrativo con una medida cautelar que es la salida inmediata del aire del territorio nacional de estos dos canales que funcionan en Colombia. Como los canales tienen sede extraterritorialmente y nosotros no aplicamos, por supuesto, legislación extraterritorial porque va en contra del ordenamiento internacional, eso solamente lo trata de hacer el señor Trump y su gente que desde Estados Unidos quieren legislar para las otras naciones. A nosotros lo que nos toca, no pudiendo entrar a establecer sanciones directas a la sede de los canales y cierre del canal por estar, repito, en el Estado o en la nación colombiana, lo que nos toca es emitir la medida administrativa, se arranca el procedimiento con el debido proceso y se toma una medida cautelar de suspensión de la transmisión de Caracol y Radio RCN y Caracol de Colombia en todo el territorio nacional. ¿Qué implica esto? Bueno, todas las cableras que transmiten por vía microondas, por vía satelital o por fibra óptica, tienen prohibido en el territorio nacional transmitir RCN y Caracol por medida cautelar del ente, en este caso cumpliendo la ley de telecomunicaciones y la ley de responsabilidad social, el ente contralor, el ente supervisor que es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, adopta esta medida cautelar. Este es el procedimiento adjetivo, formal. Claro. Ahora, yo pudiera subjetivamente emitir una opinión y creo particularmente que está totalmente ajustado a derecho. Teníamos nosotros ya varios meses, por no decir varios años, tolerando en el borderline, o sea, a punto de pisar siempre la línea, estos canales que actúan contra Venezuela, contra la institucionalidad y ahora muy particularmente, abiertamente llamando a un magnicidio por parte de este señor. Ahí hay que comentar, Boris, para quienes no han escuchado ese sonido de Fox, ¿no? Que no solo planteaba, al hablar del presidente Nicolás Maduro, lo señalaba como un dictador y que si no renunciaba iba a morir con los pies dentro de un cajón, algo así planteaba. En un cajón con los pies hacia adelante. En un cajón con los pies hacia adelante, pero además un insert que durante la transmisión presentaban estos canales que decía Maduro renuncia o morirá, ¿no? Sí. Entonces es una instigación directa al odio, aún con realidades tan graves como esta, constituyente. Algunas opiniones se atreven a hablar en casos como esta medida que acaba de asumir Venezuela, como violaciones a la libertad de expresión. ¿Qué respuesta puede tener para aquellos que se atreven a cuestionar una medida soberana como la que hoy ha asumido nuestro país? Siempre hay una muy mala percepción por parte, y yo creo a veces de uso deliberado, de algunos gremios y voces en particular de la derecha, o periodistas de la derecha venezolana y de algunos internacionales que no pocas veces intervienen en la política interna, donde tratan de utilizar el concepto de libertad de expresión como un derecho absoluto, como un derecho que no tiene fronteras. Y la verdad es que todo derecho termina donde comienza el derecho ajeno. La libertad de expresión termina donde esta libertad empieza a quitarle libertad a los otros o empieza a agredir a los demás. Tú no puedes utilizar tu libertad de expresión para agredir a los demás y pensar de que eso no va a tener un concepto ya ampliamente debatido que se llama responsabilidad ulterior. Todo lo que tú expresas tiene que ser responsable de ello. Ese es un precepto
ya establecido de hace más de 4 o 5 décadas y que está en el Pacto de San José de Costa Rica, al cual nosotros somos suscriptores y tenemos que cumplir. Todo tiene una responsabilidad ulterior. Instigar a delinquir, además de tener un procedimiento penal, está tipificado como uno de los epígrafes previstos para abrir un procedimiento administrativo a cualquier canal que lo haga. Pero además ellos lo hacen con toda una carga semiótica, porque no es solamente que el señor dice que el presidente Maduro debe salir bajo, y lamentablemente hay que repetirlo porque, bueno, es ilustrativo, en un cajón con las patas hacia adelante, o sea, muerto, sino que todo lo que colocan en el entorno incita semióticamente, simbólicamente a la muerte, y así como se preparan los expedientes de magnicidio, de golpe de Estado y de invasión. De manera que aquí nadie puede decir que está en tela de juicio la libertad de expresión. Todo aquel que me dice y me comenta o nos comenta que en Venezuela no hay libertad de expresión, yo le respondo con una pregunta y le digo, ¿qué ha faltado por decir? O sea, dígame alguien, cualquiera, ¿qué ha faltado por decir en Venezuela de alguien? Y entonces ahí nos daremos cuenta si hay o no hay absoluta libertad de expresión. Más allá de todas estas consideraciones de carácter jurídico sobre lo que es la salida de las cableras venezolanas de estos dos canales de televisión, ¿cuál es su análisis político en torno a lo que es esta agresión contra Venezuela desde el punto de vista mediático y estos argumentos? Porque este tema de